Mis queridos contertulios, hoy vamos a hablar sobre El espía del rey, de José Calvo Pollato. ¿Quién es el espía del rey? Pues el gran científico español Jorge Juan. Jorge Juan entra en una expedición, vuelve en 1748 y esa expedición lo que había hecho es demostrar que los polos están achatados y cuáles eran realmente las dimensiones que tenía la esfera terrestre, ¿vale? Las publicaciones que hace, la verdad es que discrepaban un poco de las ideas que tenía la Inquisición, y la Inquisición, que en aquellos momentos está funcionando todavía, pues se opone a que Jorge Juan publique esto. Entonces él, por ya la llamada de Fernando VI, entra en contacto con el rey. Era la época en que el marqués de Ensenada era podríamos decir, el ministro más importante que tenía Fernando VI. Es cuando España realmente deja un poco atrás época de poca brillantez, poca gloria. Fernando VI intenta organizar una armada, podríamos decir, muy parecida a la que tienen los ingleses y que tantos beneficios le reporta en conquistas por todo el mundo, y entonces lo llama para una misión importante: irse a Inglaterra y conocer los sistemas que tienen los ingleses para la creación de barcos, cómo los hacen, qué medidas toman, cómo los encañonan, cómo los preparan para la guerra. Para esos conocimientos que va a tener él allí, traérselo a España y que nosotros demos un paso definitivo con la construcción de barcos, tomando como modelo lo que se hacía en Inglaterra. Entonces, sobre eso surgen las aventuras propias de este libro, no totalmente, podemos decir, noveladas. No se puede afirmar que nada de lo que se cuentan sobre eso pueda ser realidad, aunque está en un entorno real. O sea, esa visita la hace Jorge Juan. Es cierto, históricamente está demostrado que estuvo al servicio de Fernando VI por este motivo, y sobre esto pues se plantea la historia de la novela. Asimismo nos hace una referencia del Madrid del siglo XVIII, de cómo, por ejemplo, se construyen las salesas, que posteriormente van a ser lugar de enterramiento tanto de Fernando VI como de su mujer Isabel de Braganza. En el Monasterio de las Salesas son el único, quizás es el único Borbón junto con Felipe V que no están enterrados en el Escorial. Felipe V está en la Granja y Fernando VI está en el Monasterio de las Salesas Reales en Madrid. Nos da un motivo de análisis del ambiente de la ciudad, de la capital de España en la época de Fernando VI, un rey que, a pesar de que no es de los más nombrados dentro de los Borbones, sin lugar a dudas ha sido uno de los mejores reyes de los Borbones, excepto determinadas cosas que hizo el rey, como por ejemplo la persecución a los gitanos. La verdad sea dicha, no fue de los peores Borbones que hemos tenido. Quizás no sea el mejor, quizás Carlos III haya sido mejor rey que Fernando VI, Carlos III era su hermano de segundo matrimonio de su padre Felipe V, pero sí es cierto que podemos considerarlo un buen rey. La verdad sea dicha que se avanzó mucho durante el periodo, que además fue un periodo de paz en España, por lo tanto eso trae como consecuencia un avance mayor en investigaciones, en la industria que podía haber en aquella época y en las condiciones de vida de los españoles, y se analiza también esa época y ese contexto en el que se desarrolla la vida de Jorge Juan. La verdad sea dicha con un libro muy ameno, como todos los de José Calvo Pollato. Sí puedo decir que ahora, hace poco, publicó el autor de que salía en una nueva edición de bolsillo y revisado, y por eso yo recomiendo que leáis, y os va a encantar, El espía del rey, de José Calvo Pollato. Muchas gracias.